Hola, hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Paso un ratito hoy por acá a contarles un poquito de qué fue esas fotos que compartí de la formación que hice la semana pasada. Les quería compartir un poco, me parece que es interesante. Y bueno, mandé las imágenes, pero no expliqué nada. Entonces tenía ganas de contarles. Y aparte, ahora en octubre vamos a hacer una actividad relacionada con el chamanismo. Y bueno, me parece que está bueno poder contarles lo que estuve haciendo y poder contarles lo que se viene en octubre como actividad. Así que bueno, básicamente voy a empezar de cero por la gente nueva y por si no se acuerdan o no escucharon nunca un poquito el proceso que yo fui haciendo con el chamanismo, así que les voy a contar, como digo yo siempre, como un cuentito, el recorrido y lo que hice la semana pasada. En el 2010, a partir de esas cosas locas de la vida, una persona que tenía cierto conocimiento y que tenía alguna práctica ya para saber recuperar animal de poder a alguien, sabía tocar el tambor, sabía hacer viaje con tambor, un montón de cosas, y quería avanzar un poco más, pero bueno, no tenía tampoco mucho lugar en donde practicarlo, porque estábamos en España, una sociedad que no estaba tan abierta a lo chamánico tal vez en cuanto a él como cuando ofrecía su consulta y demás, como que no tenía muchas posibilidades de seguir avanzando y bueno, tenía mucho trabajo en otras técnicas que usaba de curación y de sanación en forma de consultorio, pero cuando se enteró que a mí me atraía mucho todo el chamanismo, pero en un nivel de espectadora de películas de los indios y de los cowboys cuando era chica y de una afinidad, de un llamado así por toda esa cultura, pero nada más. Un día, al enterarme que él tenía algunos recursos del chamanismo, le dije si podía, al terminar la sesión conmigo, podíamos hacer alguna práctica o algo que me atraía mucho, me daba mucha curiosidad. Y bueno, así fue como yo empecé a conocer a través de esta persona que me enseñó cómo era viajar con el tambor, me recuperó animales de poder y demás. Y bueno, en algún momento él no podía salir de la ciudad donde vivíamos y los cursos se daban en otra ciudad. Entonces, no sé si por intuición o por no sé por qué, me pidió si yo podía ir a hacer uno de esos cursos y después contarle cómo era el material, porque él realmente era imposible en ese momento que se acercara. Entonces, bueno, tuve ese regalo, digamos, de que él me invitara a hacer 2 cursos. Y fue la base, digamos, el lanzamiento, como diciendo, te lo ponen en bandeja, ¿no? Empezar como con un recorrido en el chamanismo como formación. Así que eso fue en el 2010, como les decía, 2011, no me acuerdo, creo que fue 2000, por ahí, 2010, 2011. Y bueno, en la escuela en donde yo empecé esta formación fue lo que se llama la Fundación de Chamanismo Transcultural de Michael Harner, que les voy a contar un poquito por qué se llama transcultural y quién es Michael Harner y todo eso. Si quieren, después también pueden ver en mis videos, que ahora se llaman Reels, acá en el Instagram. Se llama Encuentros con Maestros y fue una charla que hice con Gerardo Roemer, y él también cuenta muy bien, que es mi actual profe de acá en Argentina. Dentro de la escuela de Michael Harner, pero bueno, discípulo directo de Michael Harner, miles de años en el chamanismo transcultural. Y bueno, Michael Harner era un antropólogo norteamericano, creo que de la zona así de California y demás, que dentro de sus estudios antropológicos se sintió muy atraído por las prácticas chamánicas. Y bueno, y tenía los recursos que tienen algunos estudiantes americanos, no sé, que les dan ayudas o lo que sea para hacer investigación, o sea, que él tuvo esa posibilidad, digamos, la parte positiva del sistema americano, que él tuvo ese apoyo económico para poder investigar, ¿no?
Y bueno, en esas investigaciones que duraron muchos años y que él implicó no solo su intelecto y hacer preguntas y conocer gente, sino que él se involucró aprendiendo él, viviendo con tribus, recibiendo iniciaciones, aprendiendo todo. Bueno, como que se empapó directamente de todo esto y logró, además siendo un hombre blanco y norteamericano, también la confianza para que les pasara mucho material. Yo sé que él ha hecho ceremonias de recuperar objetos ceremoniales, por ejemplo, de alguna tribu que le habían, la otra vez contaba, justamente la semana pasada, contaba Gerardo que había una época en que en Rusia, no sé si fue por el comunismo o cuál fue la persecución que hubo con los chamanes rusos, entonces habían matado muchos chamanes, los habían perseguido y habían agarrado sus tambores ceremoniales y los habían quemado, así tipo quema de brujas. Bueno, nada que no conozcamos en otros países también. Y bueno, lo que ha hecho Michael Harner es conseguir un tambor que había sido así mágicamente rescatado, digamos que no lo habían quemado, que estaba en un museo, insistir para comprarlo, conseguir, que era carísimo, pero no era solo la plata, era que no se lo querían vender. Bueno, después de años o de que cambió la autoridad del museo o algo así, logró que se lo vendan y él fue con ese tambor y se lo devolvió a la cultura a la que pertenecía, pidiéndole perdón de parte de, digamos, como si fuera del hombre blanco por haber hecho eso. Y bueno, fue muy emocionante, fue una especie como de reconciliación, si se quiere, de los miembros. Aparte, bueno, él generó amistad también con esta gente. Bueno, él, quiero decir que no es solo un catedrático, un estudiante de las culturas, sino que él se ha involucrado, ahora ya falleció, pero quiero decir, durante su vida, se involucró muchísimo, investigó muchísimo y de todo el mundo, ¿no? Estamos hablando del chamanismo a nivel mundial, por eso se llama transcultural, porque no es que vos digas, bueno, chamanismo mexicano o eso, ruso, peruano, no sé, como que tienen un solo tipo de ceremonia, un solo tipo de estado alterado o se llaman estados no ordinarios de conciencia. Entonces lo que investigó Michael Harner es que en realidad la mayoría de las culturas utilizan el ritmo monótono, digamos, para llegar a estos estados no ordinarios de conciencia, que son por medio del cual el practicante chamánico logra ser ese puente, ese enlazador de mundos, ¿no? Porque sabemos que el rol más tradicional del chamán es ser como si fuera una especie de intermediario entre el mundo invisible y el mundo visible. Entonces, bueno, ¿con qué forma vos te conectás con ese mundo invisible? Invisible es hoy en día como muy popular todo este tema de las plantas de poder, de los hongos, de la ayahuasca, todas estas, el sapo. Bueno, yo no sé porque no he entrado como en esa línea chamánica, entonces no sé mucho los detalles, pero bueno, quiero decir, yo le llamo con sustancias externas a uno para lograr esos estados no ordinarios de conciencia. Pero la escuela de Michael Harner, más allá de que él sí experimentó y estudió también cómo eran los viajes a través de las plantas de poder, pero él en su formación, en su escuela, nos enseña, nos estamos formando para hacerlo solamente a través del sonido rítmico, como les decía, que se investigó, se estudió que son la mayoría de los pueblos que siempre han hecho su forma de conexión y sus rituales o su forma de crear ese estado no ordinario de conciencia a través del toque de tambor o de la danza, ¿no? Tum, tum, como en África más de tambor, por ejemplo, hacen esas danzas, o las palmas, o cantar, o el trance del sufí, que es todos los giros así, digamos, como una danza. Entonces danza, canto, percusión sería las formas de hacer
los cambios de conciencia. Entonces, bueno, eso es como que a mí me encanta siempre aclararlo, porque cuando ven que yo, por ejemplo, en terapia, en sanaciones y demás pongo trabajo chamánico, siempre estoy en esa línea. De hecho, yo empecé con Michael Harner, esos módulos que les cuento hace muchos años, 12 años, pero después en el camino fui conociendo otros chamanes o practicantes chamánicos, que todos, inclusive la persona que me construyó, me vendió mi tambor, Utara, él también me enseñó técnicas de sanación a través del sonido, él construye flautas y tambores, y entonces he tenido siempre como otras personas que también completaron, digamos, mi formación, pero todos en esa línea a través del sonido. O bueno, no, sin el uso de plantas ni de sustancias. Así que esa es como una característica que está bueno aclarar, porque, no sé, de alguna manera cuando la gente escucha la palabra chamanismo, hoy en día se asocia muchísimo con estas tomas, ¿no? Tomas de plantas, o de hongos, o de sapo y demás. Están también los temazcales, ¿no? He conocido acá en Uruguay, con Soledad Sánchez, he conocido los temazcales, que también tienen una forma de provocarte ese estado de conciencia no ordinaria. Pero bueno, digamos que estamos siempre dentro de esa línea de no incorporar en nuestro cuerpo nada exterior para llegar a eso, sino, bueno, otras formas que también son súper potentes y súper profundas, que son las que trabaja la escuela entonces de Michael Harner. Entonces, bueno, y transcultural, ¿por qué? Porque, no, como les decía, no es de ninguna, no es el chamanismo eso, mexicano, peruano, no sé, brasilero, africano, lo que sea, sino que es como si fuera encontrar que se repiten muchísimas culturas esta forma para hacer recupero de alma, o esta forma para hacer viaje al mundo de arriba al mundo de abajo, o esta forma para hacer una sanación o una adivinación o una conexión con la naturaleza. Entonces eso es como que se hizo como si fuera lo que se veía que normalmente se hacía más, o que tal vez que era más sencillo, porque son métodos muy sencillos, muy fáciles de integrar y de practicar. Y bueno, ese fue el comienzo. Luego, a lo largo de los años, fui haciendo todos los módulos, digamos, que son posibles de hacer así de fin de semana, digamos, como formación de fin de semana, intensivos, pero bueno, compactos por distintos temas. Como les decía, tema de adivinación, tema extracción que es como la limpieza, ¿no? Extracción de cuerpos extraños en el campo energético, es como para limpiar parásitos energéticos y demás. No sé, les estoy diciendo ejemplos, ¿no? Adivinación, bueno, otro que es ética en la práctica chamánica, o sea, qué se hace, qué no se hace, hasta dónde no te podés meter en el libre albedrío de alguien, aunque sea por buena voluntad de que querés sanar a alguien, pero ese alguien no está al tanto, por ejemplo, no pediste permiso. Bueno, todo eso era un seminario solo de eso. Hicimos, bueno, en total yo hice, creo que son 9. Y bueno, llegó un momento en que si uno quería seguir avanzando, la propuesta es lo que se llama la formación de 3 años. Y es donde entré, o sea, había que tener todos esos previos, todos esos talleres hechos para que te acepten. Hubo como una especie de selección, vos te candidateabas, aplicabas, porque el estilo es como bien americano, aplicabas, y si veían que con ciertas preguntas y con esta cantidad, digamos, de talleres previos, estabas preparado para seguir profundizando. Después de estos 3 años sería como, bueno, terminar la formación, ¿no? Que nunca se termina, somos eternos aprendices, pero bueno, de alguna manera de lo que ellos ofrecen sería hasta ahí. Y en estos 3 años lo que vamos a hacer ya es todo en retiros, como el que hice la semana pasada, y ahí les cuento un poco cómo fue este primer retiro, que la verdad que estuvo precioso. Fue en Córdoba, en
lugar que se llama Yacanto, súper lejos de todo, o sea, no había señal, solamente en el comedor, que estábamos un ratito para las comidas. Un lugar súper ecológico, todo comida vegana, todo así súper rústico, en el sentido de la energía se sentía fuertísima, como todo muy puro, muy poca gente, un lugar precioso para conectar con la naturaleza y justamente para hacer este tipo de actividad. El grupo que entramos somos 38 alumnos, digamos, y Gerardo y Graciela Quinteiro, que es la segunda de Gerardo, digamos. Entonces en total éramos 40 personas y esas 40 personas no van a ser más ni menos, somos las que entramos en esta generación, digamos, que durante 3 años vamos a profundizar nuestros conocimientos a través de estos retiros de 5 o 6 días en la naturaleza y en convivencia, y bueno, súper intensivos porque realmente las clases empezaban a las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, cada día. Y bueno, estuvimos haciendo un montón de prácticas de sanación a distancia, para trabajar con gente a distancia, de sanación con canto, de sanación tocando el tambor sobre la persona. Después fuimos a pasar mucho tiempo en la naturaleza, en silencio. Hicimos un día de silencio que estuvo buenísimo, fue como una especie de ayuno de la palabra entre nosotros, porque imagínate 40 y estando ahí, qué chiste, qué comentario, qué pregunta, que no sé qué. Era todo el tiempo ese compartir, y a mí me encantó cuando Gerardo nos dijo, bueno, hoy les voy a pedir que no hablen, o sea, se pueden decir, por favor, pásame el agua, o no es que era prohibido hablar, pero sí intentar estar hacia adentro en todo momento. Y bueno, y ese día nos fuimos con una pregunta a la naturaleza, nos sentamos en el río, todos separados, digamos, cada uno buscar como un lugar que estuviera por lo menos a un par de metros de otro compañero, y con una pregunta en mente, empezar a observar como nunca observamos todas las señales de la naturaleza que nos rodeaba, primero como si fuera 1 metro de distancia. No sé, ¿qué me llamó la atención? Que en el piso había un bichito caminando con una hojita, cargando una hojita, no sé. Bueno, bien, a los 2 minutos me llama la atención la forma de esa piedra que parece una garza, no sé. Tenías como que prestar atención a las primeras 3 o 4 cosas, bien cerquita alrededor tuyo, y después ya estuvimos 1 hora, por ejemplo, ese día, por contarles así, de compartir alguna de las actividades. Estuvimos 1 hora mirando simplemente así alrededor, tratando de ver a través de los signos y símbolos, que es el código del chamanismo, cómo se comunican las respuestas en el chamanismo, a través de estos símbolos, por lo que observamos en la naturaleza. Entonces es como que, bueno, observo, para mí fue mágico, porque yo encima venía como con un conflicto muy, muy heavy, muy pesado esos días, y llevé esa pregunta justamente de cómo encarar ese conflicto, que era algo que me pesaba, y nunca me imaginé que podía resolverlo, y fue perfecto la respuesta que recibí, y la recibí solamente observando la naturaleza. No es que escuché una voz, no es que un espíritu mío, no es que mi animal de poder me habló. Todo eso que a veces sucede, ¿no?, en los viajes con el tambor y demás. En este caso la práctica era como por, no sé cómo explicar. Vos veías algo y sentías como si fuera cuando uno sueña y decís, bueno, soñé que pasaba una persona caminando y yo me quedaba mirando y me daba como una tristeza. Bueno, significa para mí, me parece que hay cosas que me cuesta dejar ir, o relaciones que me cuesta soltar. O sea, uno a veces puede interpretar, ¿no? Eso se llama en psicoanálisis, por lo menos, interpretación del sueño. O sea, el simbolismo, vos ves en vos que asociás.
asociación libre. ¿Qué asocias vos con esa imagen, ¿no? Con esa especie de escena de una película? Bueno, con esto de la naturaleza era lo mismo. Había un pasto medio seco al lado de un pasto muy verde dentro del mismo arbusto. Entonces, bueno, ¿qué asocias vos con eso? Bueno, asocio que hay una parte en esta familia que ya no está creciendo y la otra parte que sigue manteniendo su vínculo, pero una parte está como muriendo, no sé. Es como que uno tiene que ir decodificando lo que está observando en la naturaleza a partir del tema que planteó. Me pareció precioso, a mí me ayudó un montón, pero fue darme vuelta así totalmente en mi sensación que tenía de agobio y de preocupación por una temática y ver toda esa respuesta vista desde un punto de vista que yo desde la mente no hubiera llegado, desde la emoción estaba como tan agobiada que estaba como trancada, digamos, porque cuando uno está muy, muy angustiado, preocupado, triste o enojado, cualquier cosa como medio intensa que te saca de eje, es difícil a veces ser sabio y tener ese temple y esa sabiduría, porque estás como fuera de sí, ¿no? Yo estaba un poquito así. Sin embargo, con estas respuestas de la naturaleza fue alucinante cómo pude encontrar la calma y una respuesta de cómo encarar el tema. Fue alucinante. Entonces, bueno, hoy les estoy contando un poquito. Hicimos miles de cosas, imagínense tantos días y tantas horas. Hicimos muchísimas prácticas que fueron grupales, que todo el grupo teníamos que trabajar juntos, tocar varios tambores a la vez, hacer un montón de cosas que muestran la fuerza de la tribu también y cómo se logran cosas y como cuando un grupo está en pos de algo, ¿no? Sobre todo en este plano también de las curaciones, de lo energético, es muy llamativo cómo se potencia todo, ¿no? Estando así en tribu, en círculo. Y bueno, y estuvimos danzando un montón, y hay una danza preciosa que se llama la danza con tu animal de poder. Entonces, bueno, voy a empezar a entrar un poquito en rápidamente contarles por qué es tan importante el animal de poder. Antes dije, creo que una de las formaciones es recuperar el animal de poder, o no sé si lo dije, pero yo, por ejemplo, en la terapia Pluma Blanca recupero del animal de poder como una actividad terapéutica, no como una actividad de curiosidad, de decir, me da curiosidad saber qué animal es el mío, si es ¿no? Si es el elefante o si es la ballena. No pasa por ahí, no pasa por la curiosidad o por como si fuera algo que descubrís lo que es y punto, no tiene nada que ver con eso, sino que para el chamanismo, vuelvo a recordarles, bajo la formación que yo recibí y estoy recibiendo, el animal de poder, cuando lo recuperás, fortalece el alma. ¿Por qué? Porque la persona, para el chamanismo, cuando enferma en cualquiera de sus ámbitos, hablemos holísticamente, no solo una enfermedad física, sino puede ser una enfermedad anímica, estar decaído, estar sin motivación, estar pesimista, estar así como apático, cualquier cosa que pueda ser como una desarmonía, siempre se considera que es como una enfermedad del alma. Entonces siempre se trabaja, el objetivo, digamos, del practicante chamánico es darle fuerza al alma. La persona que está bien es la persona que tiene el alma fuerte. Y una de las formas de tener fuerza en tu alma es recuperar fragmentos de alma, que es lo que uno va perdiendo en momentos traumáticos a través de la vida, como si fueran pequeñas partecitas de tu fuerza energética, de tu fuerza de alma, se van perdiendo por el shock de algunos momentos traumáticos. Y la otra forma de fortalecer el alma muy buena y muy fuerte es recuperar el contacto o incluso energéticamente volver a tener incorporado en tu campo energético el vínculo con tu animal de poder. Hay gente que me dice, no, pero hay uno solo, pues yo percibo varios. Bueno, tenemos varios animales de poder. Estoy hablando así para los que no saben nada, que a veces he tanteado acá en el Instagram
y muchísimos, la mayoría me dicen que no conocen su animal ni saben nada del animal. Entonces por eso estoy hablando un poquito como de a poquito. Tenemos mucho, pero bueno, vamos a empezar con que uno puede recuperar uno principal o empezar por uno. Eso fortalece el alma, eso es algo que es buenísimo para recuperar si uno está pasando un momento difícil o que las cosas no van muy bien, o todo eso que dije, apatía, tristeza, ansiedad, todas estas cosas, está bueno ir fortaleciendo el alma con algunas de estas cosas. Entonces el animal de poder lo vamos a recuperar a través del viaje con el tambor también, como les vine diciendo, que es esta línea de trabajo que yo conozco. Y bueno, cada animal después tiene su medicina. Entonces no es simplemente, tengo la ballena, bueno, qué lindo, siempre me gustaron las ballenas, o tengo la araña, qué raro, nunca me gustaron las arañas. No pasa por el animal físico concreto, sino pasa por lo que se llama la medicina de cada animal, que es un atributo, un don, una virtud, digamos, que tienen como si fuera simbolizado en ese animal también. Bueno, hay un montón de libros, hay un montón de lugares mismo en internet en donde uno puede entrar y poner cuál es el significado del tigre o del elefante o de lo que sea. Y ahí te dice, en diferentes culturas se consideró, no sé, al pavo real como la elegancia, como lo sagrado, desde la India, no sé qué, bueno. Y ahí también después lo integrás con el momento que vos estás viviendo y con lo que te resuena de toda esa información. Y así vas recuperando la conciencia de ese vínculo con tu animal. O yo siempre le digo a la gente, también podés tener una pequeña imagen de ese animal al principio, como para recordarlo, tener contacto. Suelen suceder muchas sincronicidades cuando recuperamos animal de poder. Nos suele pasar que justo alguien nos regala un cuaderno que tiene un dibujo de un pavo real en la tapa, o cosas más locas. Me pasó una vez de recupero animal de poder en consulta con una señora, y a la noche llega a la casa y su nieta viene de un cumpleaños con un peluche y se lo regala. Y adivinen qué era el peluche, porque ella había recuperado su animal de poder, que era un pavo real, y el peluche era de un pavo real. Ustedes se pueden imaginar alguna vez que alguien haga un peluche de pavo real. Es algo que yo nunca vi, que es bastante curioso, y justo fue como una confirmación porque fue a las pocas horas que estuvimos haciendo en la consulta la recuperación de su animal. Así que bueno, te pueden pasar esas sincronicidades y demás que van confirmando o reforzando esa recuperación que uno tiene con el animal. Y bueno, y así un montón de cosas. Estoy tratando de hacer algo cortito para darles una idea de lo interesante que es y de lo diferente a todo lo que conocemos en nuestra cultura, ¿no? Por eso a veces hay que aclarar algunas cosas porque quedan un poco como muy diferentes a lo que nos enseñan acá en Occidente, digamos, por decir la escultura en el colegio, ¿no? El hombre de la ciudad, de América, fuera de las tribus y de los indígenas. Bueno, así que dicho esto, que fue un poco la actividad las actividades que estuve haciendo en esta formación. Después de una semana ya me volví para Uruguay, estuvo precioso, profundicé un montón, volví, como les dije, también con una sanación mía personal buenísima, que me hacía falta y que me sirvió un montón. Me hice amigos nuevos, somos un grupo hermoso, así que volví súper recargada, con muchísima información, con muchísimas pilas, con muchísima fuerza espiritual, digamos, esa fuerza del alma que estábamos hablando. Así que bueno, se me ocurrió que era lindo para compartir con ustedes, hacer en octubre, ahora el 21, o sea, en 20 días, un taller o un encuentro grupal chamánico que se llama Danza con Lobos, en donde vamos a hacer eso, ¿no? Les voy a enseñar en el viaje con tambor a recuperar un animal de poder. Si ustedes ya, puede ser alguien que no tiene ningún conocimiento, que es principiante, no tiene idea, pero le está llamando y le resuena, y de cero voy a explicar cómo se hace el viaje con tambor y cómo se recupera ustedes mismos su animal.
Y bueno, y si ya han hecho conmigo alguna otra cosa o ya lo han hecho con otra persona, acuérdense que hay muchísimo para hacer, profundizar, conocer otro animal o con el mismo animal pedirle información, adivinación, sanación. O sea, se pueden hacer un montón de cosas. Digo, no importa el nivel de experiencia que tengan, se puede trabajar un montón igual. Incluso si ya tienen experiencia y tienen su propio tambor, los voy a invitar a que lo traigan, porque acuérdense que el chamanismo, la otra vez nos decía Gerardo una frase muy, muy poética que es: las prácticas chamánicas son como un perfume. Vos mismo, yo ahora que acabo de estar súper potenciada de 6 días chamaneando, es como un perfume que te lo pones y al principio sentís fuertísimo su fragancia, pero después de una semana obviamente ya se va alejando y tenés que volver a ponerte, o después de un día o después de 2. Pero quiero decir, la práctica chamánica también es algo que hay que mantener el fuego activo, ¿no? Para trabajar ese vínculo con el animal de poder, otros guías que puedas tener de forma humana. En mi caso, por ejemplo, es pluma blanca, por eso yo a la terapia que ofrezco le he puesto pluma blanca en honor a él. Entonces, bueno, en el taller Danza con Lobos vamos a hacer eso: recuperar el animal de poder, sepan o no sepan, tengan o no tengan experiencia. Si tienen experiencia, profundizamos. Pueden traer maraca, tambor si tienen. Y bueno, y vamos a hacer danza chamánica o sea, para conectar con tu animal, profundizar y hacer de ese recupero como si fuera no sé, no me sale la palabra, ¿no? Pero como el refuerzo de ese recupero a través de danzar tu animal, que es la danza del animal de poder, que es preciosa. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, va a ser una experiencia grupal presencial, obviamente, de chamanismo, digamos, con o sin experiencia previa, con o sin tu propio tambor o tu propia maraca o tu propia conocimiento. Va a estar buenísimo. Va a ser en Montevideo, en Lotus, como les dije, 21 de octubre, de 6 a 8 de la tarde. Así que si les llama, si tienen ganas, si les interesó, si les gustó lo que estuve contando, si tienen ganas de profundizar, si ya saben algo, o de conocer, de conectarse, sobre todo lo que yo siento en estas prácticas chamánicas, que es una conexión muy fuerte con nuestra esencia primordial, con nuestra parte que yo le llamo el lado salvaje que vamos perdiendo, ¿no? Con la cultura, con la domesticación de la sociedad, de la educación, vamos perdiendo un poquito a veces el contacto con esa parte salvaje, no en el sentido que vas a romper todo. Hay palabras que hay que explicarlas porque puede parecer cualquier cosa. Salvaje quiere decir, no sé si leyeron el libro de las mujeres que corren con los lobos, eso es, ¿no? Las mujeres que corren con los lobos habla de eso, de cómo vamos perdiendo en ese sometimiento a distintas situaciones familiares, institucionales, laborales, de pareja, de lo que sea, te vas apagando porque no está permitido ese lado instintivo y espontáneo y de conexión con lo que me sale de las entrañas, y realmente quiero bailar y bailo y quiero, no sé, toda esa cosa que está siempre, no queda mal, que puedo, que no puedo, me da vergüenza. Entonces, para mí, el lado de la danza con el animal, además de hacerte uno con tu animal, que es recuperar esa fuerza que les decía antes, vamos a hacer mucho contacto con nosotros mismos y con nuestra alma en su estado un poquito más de origen, no tan domesticado y no tan la vergüenza y la cosa de qué van a decir o de que no, eso de la corrección que nos han inculcado tantos años durante los colegios y durante la sociedad. Esa es la parte que se necesita mucho hoy en día, recuperar la conexión con nuestra propia alma. Así que bueno, hecha este relato, un poquito de mi camino, de lo que hice la semana pasada, de qué se debían esas fotos lindas que les compartí, y de lo que voy a hacer el 21 de octubre, entonces en Danza con Lobos. Ya aparecerá la información en estos días también en el feed y en el newsletter, que si están apuntados les va a llegar, y si no me pueden escribir, me pasan su mail y yo lo sumo a los newsletters de todos los meses
con las actividades. También tengo la página web, es mi nombre, florpereztaguada.com, y ahí está unificado siempre todo lo que es terapias, lo que es actividades grupales, todo está bastante claro y ordenado ahí. Bueno, nada, no los molesto más, era un poquito para contar esto, para estar un ratito por acá, compartiendo con ustedes las actividades de octubre. Y bueno, después no se olviden que el 7 está el encuentro de este mes de Volver a mí, que es realidad personal, y de eso sí tienen bastantes informaciones en el feed y videos y demás, que va a estar buenísimo también dentro de un camino de autoconocimiento y de transformación interior que estamos haciendo durante este resto que queda del año. Bueno, un besito para todos, nos vemos.